Bueno, para la elaboración de estos primeros panes o galletas de campaña vamos a utilizar unos ingredientes muy básicos. Primeramente una harina integral, en este caso es una harina de trigo, lo más vastamente molida que podamos, un aceite de oliva, un buen aceite de oliva, unas aceitunas negras, pimienta negra recién molida, a poder ser, sal, sésamo y luego unas hierbas, pues en este caso vamos a utilizar tomillo y orégano. Un poco de agua templada para amalgamar la masa y nada más. Bueno, vamos a empezar para hacer la masa. Primeramente ponemos un poco de sal, un poco de pimienta negra, unas hierbitas, en este caso estamos poniendo tomillo y un poco de orégano. Las hierbas pueden ser las hierbas de la zona, las hierbas que nos gusten, las que tengamos más próximas. Esta era una comida de campaña. Se elaboraba pues básicamente con los elementos que había a mano y en un caso pues si había romero pues le echábamos romero, si había tomillo le echábamos tomillo y bueno, un poco en función a los gustos y a las necesidades. A continuación ponemos un par de cucharadas de un buen aceite de oliva. En este caso la receta pues, siempre habla del aceite verde. Llamaban el aceite verde a ese primer aceite, esa primera prensa de aceite de oliva virgen y bueno, le da un sabor muy especial. Vamos poniendo poco a poco el agua con cuidado para que para no pasarnos con el agua y que luego tengamos que añadir más harina, que no se pegue. El resultado tiene que ser una masa que no se pegue a las manos y tiene que hacerse poco a poco. Así poco a poco vamos dándole la forma y vamos sintiendo un poco con las manos la necesidad de la harina hasta que veamos que la masa tiene una consistencia determinada y no se pega a las manos. Es muy importante que no se pegue para que luego el resultado sea esponjoso. Tenemos las aceitunas deshuesadas, unas aceitunas negras, y las vamos picando finitas para incorporarlas en la masa. Las aceitunas eran una constante en todos los platos en esta época y hay incluso alguna receta que se añaden uvas pasas, nueces, un poco en función a los gustos y a las necesidades del momento. Las picamos lo más finitas posible. Bueno, pues una vez que tenemos la masa perfectamente amasada y homogénea, le vamos incorporando las aceitunas picaditas. Se amasa un poco con los dedos para que se vayan incorporando y se le vuelve a dar una vuelta. Estas aceitunas picaditas le confieren un sabor muy agradable, muy saladito y el resultado es muy mediterráneo. A continuación ponemos un poco de harina sobre la tabla para extender la masa y que no se pegue. Y bueno, procedemos con el rodillo a extenderla. Le damos una forma con las manos un poco porque no es una masa muy amable, es una masa un poco dura porque la harina integral no es tan maleable como la harina blanca, de manera que la masa queda un poco dura, hay que trabajarla con un poco de fuerza y el resultado es un poco más dura que las masas habituales de harina blanca. En cuanto al grosor, podemos hacerlo un poco a gusto de cada cual. Ellos lo utilizaban más bien gordito porque eran unas galletas que tenían que durar mucho, tenían que transportarse durante mucho tiempo y bueno, pues cuanto más duras y más resistentes, pues mejor. Nosotros vamos a hacer un grosor un poco medio para que no se alargue mucho en el horno y bueno, un poco al gusto actual. Vamos dándole la forma con un vaso, con cualquier utensilio que creamos adecuado a los tamaños que queremos hacer y las vamos colocando sobre la tabla.
Este yo creo que es un tamaño ideal porque esta masa no crece en el horno, o sea, va a salir exactamente igual que entra y bueno, si se hacen más finas pueden quedar muy duras. Entonces es mejor que sean un poco gorditas para que sean más esponjosas. Incluso puede añadirse un poco de levadura, algunas veces lo hacían, pero bueno, la receta original no lleva levadura. Aprovechamos todos los recortes sobrantes y los volvemos a amasar, hacemos una bola de nuevo, estiramos y volvemos a pasar el molde para de alguna manera aprovechar esa masa sobrante. Para finalizar espolvoreamos con sésamo por encima y lo apretamos un poco con el dedo para que se incorpore en la masa, porque si no al hornear se puede soltar. Las ponemos en el horno, a un horno un poco fuerte y no más de 10 minutos porque si no quedan muy duras. Estas galletas se hacían básicamente sobre las brasas, o sea, lo del horno era un poco pues si había hornos. Lógicamente los hornos los había o no, entonces lo más probable es que se hiciesen sobre la brasa, pero bueno, el resultado es más duro y es un poco más incomible, pero bueno, en cualquier caso puede hacerse sobre una brasa, sobre una chapa o incluso enterrado en unas cenizas también se hacían, lo que como buenamente se pudiese hacer. Las vamos colocando en la bandeja. Pusimos debajo una tela para que no se pegue, aunque bueno, este tipo de masas no se pega tampoco mucho, no tiene mucha agua, es una masa espesa, pero bueno, sí conviene poner algo debajo para que no salgan con más facilidad. Bueno, pues espero que el resultado final os guste y os sirva para vuestras próximas conquistas y batallas. Saluten.